Bienvenidos nuevamente, amigos, amigas, a este espacio. Hoy tengo el gusto de compartir un café y una conversación con una periodista ecuatoriana de mucho recorrido, mucha trayectoria. Creo que desde mi parte sobran un poco las presentaciones y formalidades. Vamos a centrarnos, o intentaré más bien centrarme en su experiencia, tanto profesional a lo largo de su historia propiamente dicha, como profesional, valga la redundancia, y también, ¿por qué no?, ciertas pinceladas personales que nos puedan enriquecer con tu experiencia. Michelle Oquendo Sánchez. Qué gusto, Pablo. Quiero agradecer a todo el equipo, a John y también a ti, y por supuesto a Ayahuasca, que es un restaurante de comida ecuatoriana gourmet aquí en la capital madrileña. Estamos en un ambiente ecuatoriano muy bonito y me alegra haberte conocido hace un tiempo en la Casa de América en otro contexto, Pablo. Precisamente así fue, ajá. Y de aquel día yo recuerdo que desde prácticamente el verano pasado, finales del verano pasado, fue cuando te propuse reunirnos. Pues agradezco de antemano esa predisposición, siempre aquí esa apertura a compartir una conversación. Entonces, para nosotros es en realidad un hecho de honor tenerte. Entonces, nuevamente, gracias. Y hoy del otro lado del micrófono, ¿no? Que por lo general, o bueno, casi siempre estás más bien desde este lado. Entonces, ¿cómo te sientes al más bien ahora compartir tu experiencia, tus vivencias? No sé, relátanos un poco de cómo es tu sensación ahora como entrevistada o desde el otro lado de la interlocución. Realmente, bueno, con la presencia y con la bienvenida de ustedes dos que están aquí, que es parte del equipo, me siento muy contenta. Además, muy cercana a nuestra realidad como ecuatorianos, un poco conversando de cómo hemos llegado, cuáles han sido los objetivos. Sí, siempre estoy yo del otro lado y creo que tiene también su reto y su tensión. Sí. Porque hay que prepararse, hay que saber quién es el invitado, por dónde ir, no repetir preguntas. Claro, por este otro lado también hay un nivel distinto, donde digo, ¿qué me va a preguntar? ¿Por dónde voy a ir? Y pues ser lo más honestos posibles, mi querido Pablo. Yo recuerdo que yo no soy periodista de profesión y hemos tenido la fortuna de encontrarnos con personajes, o sea, muy importantes a la historia de nuestro podcast. Y ha habido momentos en los que, como tú dices, o sea, tal es la energía, la vibra de la persona que está al lado, que he temblado así como que al momento de encarar una conversación, de decir, bueno, ¿por dónde puedo abordar para no sonar pedante, ni mucho menos? Pero bueno, como bien dices, este primer contacto que tuvimos ahora cuando llegabas y poder conversar un poco de nuestra experiencia como ecuatorianos españoles ahora también, sí. No más allá de los papeles, sino porque en realidad estamos haciendo una vida aquí. Nos contabas un poco que llegaste realmente para estudiar, que viniste para estudiar, y de ahí las cosas se fueron dando paulatinamente para que el tiempo de estadía se vaya alargando. Entonces, en referencia a eso, me gustaría preguntarte, muchos años ejerciendo el periodismo en Ecuador, y ahora lo ejerces independientemente desde aquí, desde España. Y claro, te has dado las maneras para poder trabajar telemáticamente, también presencialmente. Hemos visto que tienes invitados tanto online como presencial. Pero en referencia a esto, ¿cuál es la diferencia entre hacer periodismo en Ecuador y en España? Hay muchísimas diferencias. Como tú dices, yo en principio llegué en octubre del 2020, en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado. Ajá. Realmente aproveché la oportunidad de que podíamos trabajar telemáticamente con Radiovisión. Yo tengo una hija que en ese momento tenía 7 años y también estaba estudiando telemáticamente el colegio. Okay. Siempre mi esposo, que falleció hace 5 años y medio, era español. Entonces siempre tuvimos como la idea de venir acá un tiempo y hacer el máster de radio, pero bueno, las circunstancias no nos permitieron porque nuestra vida estaba completamente en Ecuador.
Entonces surge esta idea de hacer un máster en plena pandemia. Bueno, también era un riesgo bastante grande empezar ese reto, pero se facilitaban absolutamente todas las cosas. Entonces, cuando llegué acá con mi hija en octubre del 2020, llegué a la Universidad de Nebrija a hacer un máster en radio. Y claro, ¿cuál era el objetivo? Encontrar la manera de cómo se hacía radio aquí y cómo se hace en Ecuador. Hay diferencias. En Ecuador, si bien nosotros también tenemos un guión, tenemos una base, aquí en España la radio está absolutamente guionizada. Prácticamente yo diría que en un 90% de lo que tú estás escuchando está guionizado. Todo está escrito, son textos y textos de guiones y páginas y páginas. Con planters, como que si fuera la televisión. No, como es radio, pues lo tienes impreso. Entonces tienes ahí quién va a hablar, cuándo entra el sonidista, qué efectos vienen por debajo, si viene un corte, etcétera. Todo sistematizado. Todo sistematizado y por eso es que suena tan perfecto. Claro, nosotros los ecuatorianos también tenemos una base, tenemos un guión, pero digamos en el formato en que nosotros estábamos con Radiovisión era una forma más espontánea. Entonces yo como periodista me preparaba, si te tenía que entrevistar a ti, me revisaba todas las entrevistas, todo lo que tú has hecho, tu trayectoria, hacía un guión de preguntas y a la final todo estaba dentro de mí. Obviamente tenía un papelito con una guía, pero la radio es mucho más espontánea. Entonces aquí es todo absolutamente leído. Tiene un formato de cada hora tienes un informativo que dura 5 minutos. Entonces había una diferencia. Otra diferencia es que este no es mi territorio. Ya comienza a ser mi territorio. Luego de 3 años y medio, no es que me sienta española. Claro. Yo soy ecuatoriana, de hecho, ni siquiera el acento se me ha cambiado. Hay ciertas expresiones que vas adoptando, pero yo soy ecuatoriana, pero acá me siento muy cómoda. Yo no sé, ustedes deben compartir, pero Madrid es una ciudad que tiene tantas personas, tantas nacionalidades, que a la final ya sabes que son muy pocos los madrileños a los que les llaman gatos. Los gatos son los madrileños. La mayoría son personas de otras comunidades autónomas. Sí, de otras provincias. Y de otras nacionalidades. Entonces, claro, cada vez me voy sintiendo mucho más cómoda y realmente me siento más asimilada a la cultura española y por diferentes pruebas de la vida estoy entendiendo que tengo que estar un tiempo más aquí. Claro. No sé si toda la vida, eso nunca se sabe, la vida cambia todo el tiempo, totalmente. Pero creo encontrar ciertos elementos. De ahí, en Ecuador es mi territorio. Claro. Nosotros como familia hemos hecho una trayectoria, empezando con mi padre, que tiene una trayectoria de más de 50 años en radio, en televisión, en prensa escrita. Yo también he estado en radio, en televisión, sobre todo he colaborado con revistas. Y es un territorio donde hay ya un camino recorrido. En cambio acá, tú empiezas de la nada y ese es el reto tan hermoso, porque aquí nadie sabe, o muy poca gente, tal vez la comunidad sabe qué es Radiovisión, cuál es la trayectoria de la familia Oquendo, quién es Michelle Oquendo. Entonces es un reto mucho más lindo porque es tu valía al 100%. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te defiendes? Y para mí ha sido maravilloso porque continúo con mi carrera entrevistando a personajes públicos españoles y ecuatorianos. Como tú dices, yo voy y vengo de Ecuador, por lo menos 2 veces al año voy y me quedo más de un mes si es que lo logro para seguir haciendo estas entrevistas. Entonces, en estas diferencias que nos marcas entre las diferencias de hacer radio en Ecuador y hacer radio aquí, esta espontaneidad que da la radio, al menos en Ecuador, ¿no? Esta libertad de poder, que no es todo guionizado como nos comentas, te brinda también de alguna manera la oportunidad de ser más humana, ¿no? Porque, bueno, bajo tu criterio, ¿cuál es? Porque si es que está todo sistematizado, puede a lo mejor la persona que está interactuando en una radio topar un punto muy sensible, pero como está todo muy sistematizado, entonces es difícil como sensibilizarse y empatizar y a lo mejor abordar temas sensibles o más bien el hecho de que está sistematizado ayuda para que salgan temas que puedan y tengan que ser tratados a voz populi. Claro, aquí tienes ventajas, ¿no? Realmente un medio de comunicación es algo muy serio. Entonces, a veces cuando hay demasiada espontaneidad uno puede regarla, ¿no? por mucha espontaneidad uno puede decir algo que es incorrecto. Pero claro, en mi perspectiva y en Radiovisión, pues teníamos esos datos en donde no podíamos fallar. Y dentro de esta preparación
surgía la espontaneidad. Okay. Aquí está, claro, los grandes periodistas que tenemos aquí, que sobre todo en la radio, que cubren la mañana, como un Carlos Alsina en Onda Cero, como un Carlos Herrera en La COPE o Ángeles Barceló en la cadena SER. Claro, ellos también son protagonistas de las entrevistas y obviamente tienen su espacio para salir o hacer la repregunta a un político, ¿no? Ajá. Eso no puede estar todo estructurado. Pero la radio es un medio completamente diferente, al menos en el Ecuador, donde tú puedes profundizar. Ajá. Entonces yo mismo, que tengo un programa que se llama Verdades, que está en podcast y en YouTube, como Michelle Oquendo, a mí me va chocando el tema del formato de la tele y de las cámaras y de las 9 redes sociales. Es chocante porque dicen, tienes que decir lo más importante en 30 segundos y no lo perdiste. No puedes hacer una entrevista más de 30 minutos. Ya 30 minutos es demasiado. Lo ideal serían 10, 15 minutos porque las nuevas generaciones no soportan. Claro. Y fíjate que no solo es de las nuevas generaciones. Yo misma, o sea, ya comienzo a ver algo que ya se demora más de 30 segundos. Digo, ya. ¿Serio? Claro, ya comienzo a ver sí, qué onda, qué más. El nivel ese de atención, el nivel de atención permanente realmente ha disminuido por el hecho de que tenemos capsulitas de información, cápsulas. Y ahora, claro, imagínate para contrarrestar eso de alguna manera, porque estas cápsulas de información pueden ser tan verídicas como falsas, ¿no? A raíz de que Elon Musk compró Twitter y lo cambió a X, no se puede retuitear un anuncio o un titular de una noticia sin antes de abrirlo. Entonces, de alguna manera, es como que pese a la inmediatez, sí existen señales de que en realidad hay que profundizar un poco. Claro, y esa es la radio. Entonces, yo extraño eso. Extraño esa parte. Yo tenía un programa de radio llamado Desde mi Visión, que estuvo en el aire más de 16 años. 16 años y medio. Empezamos el 23 de enero del 2006 y finalmente Radiovisión cerró sus transmisiones en julio del 2022. Todo ese tiempo estuve de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Y eso era maravilloso porque yo no tenía esa presión del guión, de los tiempos. Entonces, si venía un personaje que me parecía fascinante, yo tenía estructurado por secciones y por segmentos mi programa, pero si escogía un día determinado, podría irme más tiempo y preguntarle. Y tantas veces, pues, con una entrevista que terminas sensible o das en el grano, estás ahí y es precioso. Porque en la radio tú te estás mirando. Total. Cuando ya empieza el formato de la cámara, de que ya estás... Te sientes observado. Que me siento que si estoy recta, que si están los hombros así, que si se me ve de tal, que si este es mi perfil adecuado, ya. Ya la fregamos. O sea, en cambio la radio, no importa cómo estés, estás tú comunicando y realmente llegas a la audiencia. Fíjate que yo he tenido el privilegio de conocer a varios de mis oyentes y de hacer muy buenas amistades con varios de mis oyentes y te das cuenta que hay una energía que fluye porque somos perfiles que tenemos ciertas similitudes, que nos gusta un tipo de música, que nos gusta un tipo de documentales. Y esos amigos de la radio han transitado conmigo la vida en estos 16 años. Claro, a veces yo me suelo poner chance místico con esto porque la voz y todo sonido en realidad no son más que ondas que viajan a través del espacio. Y bueno, una radio no es más, entre comillas, no es la cuestión de como que al sistema enorme que puede ser un aparataje de transmisión radial, hacerlo como que pequeño, no, sino más bien me refiero a que retransmitir a larga distancia estas ondas vibracionales y ondas modulares que llegan a una persona. Entonces, cuando en realidad sabes que te percibe la persona desde el otro lado y empatiza, te cacha y te sigue, es en realidad no solo porque el mensaje es interesante, sino también de alguna manera con la persona, a diferencia que puede pasar en la televisión, que te pueden ver porque te ven bonito, porque te ven feo, porque te ven gracioso, porque te ven... Entonces, la cuestión de la radio creo que es impregna... Mucho más íntima. Es mucho más íntima. Y además que yo empecé a hacer radio con 28 años. O sea, yo podría haber hecho antes, pero no me interesaba porque yo necesitaba tener algo que contar. O sea, tenía que haber vivido algo. Claro. Y hasta ese momento yo me había emancipado, había vivido en Alemania, no vivía con mi papá, yo me saqué de mi casa, me fui yo sola. Ya tenía algo que desarrollar y contar. Y yo me prometí ser honesta todo el tiempo. De tratar de demostrar quién era yo realmente.
Entonces, claro, en la radio yo he sido bastante irreverente y ha ido madurando y creciendo, pero tomaba formatos que no se habían utilizado tanto en el Ecuador. Por decirte, durante 4 años estuvo conmigo Luz de Perón, que fue la segunda esposa de Osvaldo Guayasamín, de nuestro pintor ecuatoriano, el más relevante de todos los tiempos. Obviamente hay un montón de grandes pintores, nuestro pero digamos, más importante representante hablando en las escuelas pictóricas. Claro. Entonces Luz de Perón fue su segunda esposa, que era una mujer hiper interesante. Y entonces con ella comenzamos a hacer una sección sobre la vejez. Ajá. Entonces se llamaba La puta vejez. Y claro, la gente, ay no, que ese término, que no sé qué, que cambia la bendita vejez, la segunda infancia. ¿Qué es Michelita? No es así su papi. Claro. Entonces había gente que me decía, ay, pero usted cómo está diciendo. Y hablábamos lo que nos daba la gana, las dos. Claro. Yo desde mis 28, 29 y ella, tendría como 45 o más que yo. Ajá. Sí, por lo menos. O unos 48 años más que yo. Ya hablábamos de lo que era la vejez, de sus ventajas, de sus desventajas. Y ella prácticamente estuvo conmigo hasta 2 años antes de... Cuando ella tuvo un problema de salud, dejamos de hacerlo y falleció a los 2 años. O, por ejemplo, yo siempre he sido muy abierta con los diferentes colectivos. No, pero ¿cómo vas a hablar? ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué estás invitando a tales personajes? A mí me tenía sin cuidado lo que dijera el resto. Y siempre, y por eso se llamaba Desde mi visión. Claro. Yo no entraba, la idea de ser periodista es buscar la imparcialidad, más no la objetividad, porque no existe. Bacán eso, porque justo topas algo que te quería preguntar, y esto es, obviamente, a tu visión global referente a la profesión. Porque, ¿qué tan complicado o qué tan fácil, más bien complicado diría yo, puede ser honesto en el periodismo? O sea, ¿cuánto en realidad influye el medio en el que trabajas, para dónde trabajas? Y claro, o sea, desde cuando nos reunimos quería preguntarte esto, es en realidad por tu experiencia y la versatilidad que has tenido en radio, tanto en los programas como los que nos acabas de comentar, como en realidad programas muy, muy serios, entrevistas muy serias, trabajo de investigación en Radiovisión, y también cuando redactabas cuestiones súper serias referentes hasta el futuro de un país. Entonces, el hecho de ser honesto, pues, ¿cómo se juega con eso al momento de querer transmitir un mensaje? Mira, como tú dices, yo he trabajado en este programa que es Desde mi visión, que era un magazine cultural. Estuve casi 3 años en Buenos Días con mi padre, que ya eran otro tipo de temitas, así con todos los políticos y todos los que estaban en el poder en ese momento. También estuve un tiempo en Ecuavisa, también he escrito para revistas, y son diferentes formatos, ¿no? Efectivamente, en la parte cultural no había tanto... Yo podía ser yo misma en toda la profundidad y también salirme de los patrones acostumbrados. Pero siempre creo, Pablo, que tú estás al lado de un ser humano. Ya está. Eso es todo. O sea, a mí me da exactamente igual estar con un presidente de la República, con un rey, con un ministro, con una persona pública, como estar con un señor que tiene otro tipo de oficios y labores. Entonces, yo creo que ese es el punto. O sea, tú tienes que tocarle al entrevistado, decirle, mira, aquí estamos y estamos al mismo nivel. Ni yo me creo más, ni tú te creas más. Estamos al mismo nivel. Por muy joven que sea yo, o por muy mayor que tú seas, o por muy joven que tú seas y yo mucho más mayor que tú. Entonces creo que eso es lo que yo lograba con los personajes. Entonces entraban, que a lo mejor nunca... Entonces entras y le miras a los ojos, le tocas, le dices y se aflojan. Claro. Entonces dices... Y ahí comienzas a sacar información que a lo mejor no era lo que querían. Claro. Pero te comienzan a contar porque hay una confianza. Porque yo, desde mi punto de vista como periodista, no es que vengo a masacrarte. ¿Ya? Nunca ha habido eso de que... A veces, pero si hay esa intención, la otra persona la va a sentir. Claro. Yo no sé si esa es una energía un poco más masculina, más de testosterona, más de otros personajes, de otros periodistas que hay en el Ecuador, que yo les conozco perfectamente bien. Y yo creo que ustedes pueden intuir. Yo no vengo a matarte ni a aniquilarte, pero vengo a sacarte información desde mi inteligencia emocional, desde mi conocimiento. Entonces, no entro en una competición de egos, de quién puede más. Y te juro que sale, La gente te comienza a contar. Es que hay cosas intrínsecas, porque esto no es perceptible a la cámara, pero tienes mucha personalidad. O sea, como es muy power, o sea, se siente en realidad la seguridad. Y eso es algo que
difícilmente puede separarse de la persona, como que hoy voy a entrar un poco más sumisa, un poco más tranquila a esta entrevista, no, sino que vas como eres y a lo mejor eso traschoca, al menos en una cultura como la nuestra, que es muy machista, y al menos si es que te encuentras con una periodista que tiene mucha personalidad, que va a tocar, que va a dar, entonces, claro, puede ser como muy, no sé, un conflicto. Puede ser un conflicto, pero a la final tú le demuestras que estás entre iguales y que no le quieres matar y que hay una simpatía. O sea, fíjate, Pablo, que hay algo que voy descubriendo aquí. Ajá. Cuando vivo en Madrid y estoy más tiempo sola. Y es que si hay algo que me fascina en la vida es conocer gente. O sea, creo que cada uno tiene su propio encanto. Es muy difícil que a mí me caiga alguien muy mal. ¿Ya? Muy mal, pero mal sí. Mal sí, pero ¿sabes una cosa? Siempre me doy la oportunidad de ver qué tiene. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, a este tipo de gente a mí no me gusta. Nada, a mí me da y fíjate, Pablo, que yo entro en cualquier núcleo y termino partida de la risa con el que sea. Me mato de la risa, estoy así y encuentro ese encanto de ese ser humano. Y a la final eso es lo que te llevas. Yo tengo 2 muertos importantes a mi haber, mi madre y mi esposo. Ajá. ¿Y qué se acuerda de la gente de estas 2 personas tan importantes? Claro, que dejaron ese recuerdo. El legado. Qué sonrisa tenía, qué amable que era, qué linda era tu mamá en este sentido, la ayuda. Y eso es lo que tú tienes que dejar. Claro. Más allá de que si seas periodista, si seas abogado, seas médico, seas lo que seas, eso es lo que tú dejas. Entonces, yo creo que la gente siente esa energía. Uh-huh. Si yo vengo a aniquilarte y a sacarte la información, es válido. Ese no es mi estilo. No, ese no es mi estilo. Uh-huh. Pero me van a contar, eso te lo aseguro. Y me ha pasado en muchas ocasiones. Que te lleva sorpresas, ¿no? Y que te comienzan a contar y lloran y te dicen, oye, yo nunca había hablado de esto, nunca me habían preguntado esto, y se ponen sentimentales y te abren el corazón. A mí me importa el ser humano. Nosotros tenemos diferentes roles en la vida. Uh-huh. Papá, hermano, pareja... trabajador, hijo profesional, jefe, empleado, ajá. Tenemos diferentes roles. Pero hay algo a ti que te hace único. Y rollos también. Y rollos. Sí, pasado. A lo pasado. Pero lo más importante es qué me puedes contar tú, Pablo, de tu vida de una forma que me marque, que te ha marcado a ti. Independientemente de que seas un profesional, que te haces... Eso no se desarrolla con tanta facilidad. Sí se puede hacer preguntas, pero ¿cómo le conectas? Y yo sí creo que hay que conectar desde aquí, aquí en diferentes niveles, pero con honestidad. Claro. Y claro, como sí, yo tengo una personalidad fuerte, sí. Power, sí. Power. Sí. La vida me ha hecho así. Claro. O sea, yo no sé, pero te digo, siento fascinación por la gente. Ajá. Hay que ser bien diferente o algo así para que me caigas mal. O sea, tienes que ser muy deshonesto, muy mentiroso, muy... Hacer méritos, ¿no? Hacer méritos, pero en general yo le encuentro el encanto. No tengo ese prejuicio de antemano. Este me va a caer mal. ¿Cuál es la sorpresa más grande que te ha dado el periodismo? O sea, me refiero a, por ejemplo, nunca me imaginé conocer a tal. Nunca, y al final estuviste no solo en una entrevista, sino compartiendo un café tras cámaras. Claro, o sea, por ejemplo, yo estuve en el FICSI, que es el Festival de Cine en Cartagena de Indias. Uh-huh. Y yo estaba entrevistándole a Margarita Rosa de Francisco, que es una actriz colombiana que salió en una novela cuando tú no nacías, que se llamaba Café con... ¿Cuántos años tienes, Pablito? Tengo 32 años. Bueno, capaz que ya nacías, pero eras muy chiquitín. Yo era adolescente. Entonces, esta es una actriz que salió en una novela que se llama Café con aroma de mujer. Y es una mujer que mide 1,80 m, ¿no? Y yo así con la cámara. Esa novela me suena. Claro, es famosísima. Claro, Café con aroma de mujer. Como también me suena... o sea, enseguida me acuerdo de novelas tales como La esclava Isaura. Es de esa época. No vi nunca esa de clave. Me suena la novela. Yo nunca he sido novelera. He visto no se nota. No, mentira. No. Las 2 novelas que he visto en Netflix. Entre ellas la de Café y otra que era Betty la Fea, que es para partirse la risa. Claro, ajá. Ya. Entonces le estaba entrevistando a esta mujer imponente, alta, delgada, altísima. Y de repente le comienzo a ver a García Márquez, que estaba ahí. Yo no puedo creer, es García Márquez. Claro. Y ya dije, a ver, Michelle, concluya, concrete. Y yo, ya, muchas gracias. Y me fui a verle a García Márquez. Y claro,
Yo puedo ser una mujer power, como tú dices, pero soy pequeñita. Entonces estas cosas facilitan. Entonces yo entré, me metí y me puse al lado de García Márquez. Y estaba su esposa, Mercedes Barcha. Sí, que es la protagonista del protagonista, de La hecho. protagonista y la que le cuida de García era así, me veía así, sí, yo era más joven, me veía, me chequeaba, y de repente yo le comienzo a hablarle a García Márquez, y él me agarra la mano, dame tu mano, me agarra, me coge, me pone la mano así, me agarra, y comenzamos a hablar, y el man se mataba de la risa. La mujer me quería dar cianuro en ese momento, pero le hice unas cuantas preguntas. Pero fíjate cómo conecté. Dentro de tanta gente, claro, logré verle a los ojos y comenzamos a hablar. Eso es una cosa que es maravillosa. O por ejemplo, una Lila Downs, que es una cantante mexicana. Muchas veces en nuestro país, no puedo generalizar porque hay gente encantadora, pero a veces la gente famosa en nuestros países se creen la última Coca-Cola del desierto y ya no pisan. O sea, y eso es un error, Pablo. O sea, hoy puedes estar aquí, puedes estar aquí, pero mantén tu centro. Porque si uno se vuelve vanidosísimo, la fregaste. Lila Downs, a ver, yo te preparo el café. ¿Qué quieres? Yo te pongo azúcar de dieta, tal. O, por ejemplo, con Estrella Morente y Javier Conde, que es un torero que en su momento fue, sí, no sé qué, yo te hablo. Con una sencillez, o un Plácido Domingo, que bueno, después lo que pasó con el Plácido Domingo y este movimiento Me Too, me da mucha pena que pues él haya estado ahí salpicado y digamos, de alguna forma responsable de acosos a mujeres, pero yo lo conocí aquí afuera del Palacio Real. Claro. Bueno, pero el lado artístico hablamos, ¿no? Artístico, o sea, claro, primero un señor que tenía en esa época más de 60 años, guapísimo, es un tipo que tiene una luz. Y el tipo así, feliz, y tiene un poco acento mexicano, porque él mucho tiempo vivió en México. Entonces, esos son unos regalos de la vida maravillosos, que hablas con esa gente y que conectas de otra manera preciosa. Te puedo mencionar, o Chabela Vargas, que fuimos amigas a la final. ¡Qué bacán! Yo hablaba con ella cada 2 semanas con las enfermeras. A ver cómo está y tal. Yo estuve en su cama, la sentada al lado de su cama hablando en abril del 2012, ella se murió en agosto del 2012, y cuando yo salía de su habitación, ya sabía que era la última vez que le iba a ver porque estaba enfermita. Me dijo, oye Michelle, y yo, ¿qué? Prométeme que vas a hacer lindas cosas con tu vida. Me dijo así, me dijo, prométeme, yo te prometo. Te cambia la vida, ¿no? Esos Pero mensajes. Imagínate, prométeme que vas a hacer cosas lindas con tu vida, prométeme. O sea, como bien nos comentaste al inicio, el empezar aquí es empezar desde cero. Si bien es cierto, en Ecuador eres un personaje público. O sea, eso es un hecho, eso es indudable. Para bien o para mal, ¿no? Porque así funcionan las cuestiones mediáticas y demás. Entonces, ¿cómo es en realidad mantener, o cómo haces tú, como bien ahora mencionas, para mantener ese centro y que no se te suban las ínfulas? Porque a lo mejor aquí puedes decir, empezar desde cero, nadie me conoce, no soy Michelle Oquendo aquí, o sea, no soy de Radiovisión, no soy la hija... Soy Michelle Oquendo, pero no soy de Radiovisión. Eso, pero exacto. Nadie conoce, exacto. No soy la hija de Diego Oquendo, ¿no? O sea, estas cuestiones heredadas que de alguna manera... Claro que tiene un peso. Claro. Para bien o para mal. A mí, en realidad, como que hablar de la historia familiar, como si es que fuera a enaltecerte a ti como persona, bueno, o sea, sí de alguna manera, pero cada quien tiene su historia personal, ¿no? Exacto. Entonces, pero en Ecuador, vuelvo un poco a esto, o sea, eres un personaje público, por el periodismo, por cómo te has sabido mover, por la importancia que tuvo Radiovisión en todos sus años, en diferentes campos. Entonces, el venir aquí te desapega un poco de eso, a lo mejor te saca también de una zona de confort que reafirma cada vez tu ego, porque si es que alguien te ve por allí, te saluda, Michelle, y tú a lo mejor, ¿quién era? No me acuerdo. Entonces, de alguna manera... Su clásico mío. Claro, entonces esas cosas reafirman el ego, porque te hacen sentir como que esa satisfacción de que ser conocido, ser famoso es algo que tiene el poder, pero o la fama. ¿Cómo mantienes ese centro? La verdad es que si yo estuviera tan atada a la parte del ego, de la vanidad, no estaría aquí. Claro, o sea, estoy segura que hay mucha gente que no dejaría lo que tiene en Ecuador por estar aquí. Claro. ¿Pero te costó dejar? No.
No, en absoluto. ¿Te liberó? Sí me liberó. O sea, realmente el máster de radio fue circunstancial. Ajá. Lo que yo he tenido es un máster de vida aquí. Ah, ok. O sea, realmente. Bacán. Las bacán. cosas, yo vine con un plan, Uh-huh. las cosas no salieron como yo esperaba. Claro. Y aquí estoy. O sea, yo estoy con mi hija. Uh-huh. Nos quedamos en un departamento, ella y yo y ella. Tú sabes cómo es en Ecuador, que tienes ayuda. Que aquí un saludo Claro. a mi Ceci preciosa, que es la señora que ha trabajado conmigo. Que prácticamente la Ceci, esta señora hermosa que le quiero como si fuera una hermana, es casi como hermana / madre / Ya, todo, ya, ¿no? ya, Entonces, claro, yo podía seguir y surgir con mi vida gracias a ella luego de la muerte de mi esposo Guillermo. Entonces, si yo hubiera estado atada a esa parte ególatra, no hubiera podido. Claro. Estoy segura de que mucha gente que yo conozco cercana no podría estar aquí sin que nadie te conozca. Entonces, yo acá, ¿qué hago? Me levanto 5 para las 5 de la mañana, me baño, preparo el desayuno. Full. Me baño, preparo el desayuno para mi hija, le preparo a ella, le voy a dejar al colegio, comienzo a anotar cosas que tengo que hacer en el día, hago otras cosas, leo, investigo, luego en la tarde comienza mi conexión con el Ecuador, porque mi equipo, tengo 4 equipos, gente que filma aquí, gente que hace el podcast aquí en España, españoles. Ajá. En Ecuador tengo la parte digital y los que filman en Ecuador. Entonces estamos en un constante movimiento entre ellos. Y cuando salgo acá, nadie tiene ni idea. O sea, Claro. yo soy una chica que sale con su hija, que va por la vida con ella, que va al colegio. En el colegio no tienen ni idea. Hay gente que sabe, Claro. otra que no sabe. Pero eso es lo que eres tú. O sea, quítate todas las cuestiones. Eso es lo que eres tú. Cuando estoy con ganas de ver más gente, me voy a la cafetería de abajo, me tomo un café, me tomo el cortado y regresas a la vida. Si yo estuviera atada a eso, no podría estar acá. Claro. Cuando estoy en la comunidad ecuatoriana, es como que me reconocen más y tal. Y para mí, más que vanidad, es muy bonito saber que has dejado una huella y Sí. que la gente te reconoce lo poquito o lo mucho que pudiste hacer. En Ecuador es lo mismo. Pero no, te juro que no creo que yo esté atada a esa parte vanidosa. Y, por ejemplo, igual, haciendo un poco, no de comparación, sino más bien una analogía. Eres una periodista independiente, ¿no? Sí. Trabajas libremente. Pero, ¿cuánto te costó ganar o empezar, mejor dicho, este recorrido como periodista independiente? Luego de mucho tiempo, claro, Estar en una empresa, en una institución. A ver, haber estado dado de alta, como dicen aquí. Claro. Claro. Pues, Claro. No, lo que pasa es que yo en la radio siempre tuve la curiosidad. No quería estar solo haciendo lo que hacía en Ecuador. Entonces Ajá. yo viajaba mucho a México, Ok. viajaba a Chile, viajaba a España y hacía entrevistas de aquí, allá y acá para la radio. Ajá. Entonces yo ya comencé a hacer este formato independiente antes de salir de Radiovisión. Mi canal de YouTube acaba de cumplir 5 años en marzo. Claro, 5 años. Sí, fue el 2018. Bueno, 6 años. Entonces yo comencé a hacer las entrevistas desde afuera. Yo había empezado antes de que pasara todo esto. Yo ya comencé a hacer mi carrera. Entonces yo venía acá, le entrevistaba a Luz Casal, a Rosa Montero, a un montón de cantantes. Me iba a México, entrevistaba a cantantes, a escritores, a actrices. Me iba a Chile, entrevistaba a personajes de la dictadura de Salvador Allende. Yo ya lo hacía. ¿Cuál es tu cartera? Tú solito. ¿Cómo le va, señor? Yo soy Michelle Oquendo, pertenezco a este medio. Acá soy Michelle Oquendo, soy periodista independiente, pero es como tú te presentas. Fíjate, acá yo he hecho entrevistas a muy buenas a personas conocidas, Sí, como sí, Carlos lo he Latre, visto, ¿no? ajá. Oye, Carlos Latre, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo en Onda Cero. Me acercaba, dije, oye, yo conozco tu trayectoria acá, ¿me puedes dar tu teléfono? Venga, todos me sueltan el teléfono. Es como tú entres. Sí. Es como tú entres. Sí, Si la tú entras verdad. blandengue y que no sé qué, te van a hacer ni caso. Ya ves, tiene power. O sea, No, no te van a hacer. Tampoco arrogante, pero si tú le conectas, le sonríes, le muestras alegría. O, por ejemplo, llamas a un hotel de 5 estrellas. Hola, soy Michelle Oquendo, voy a entrevistar a esta psicóloga. Me gustaría saber si podemos tener un salón para tal día, para tal hora. Sí, déjame, habla con la gente que está organizando eso así. Tenemos disponibilidad para... Cero problema. Si tú no te crees la película, nada va a pasar. Y evidentemente te van a decir que no, pues. O sea, también te dicen que no y hay gente que me ha Claro. dejado esperando y ahí les sigo pero es esperando. bacán esos no, porque estás ahí, ¿cachas? Claro, o sea,
a ver, si uno entra con mucho sentimentalismo y mucha sensibilidad en la vida, mejor anda a dormir y anda a llorar en tu casa y no hagas nada. Sí, exacto. Hay que aprender a que te digan que no, hay que aprender a que te pongan mala cara. Lo que sí es que no te tienes que tomar personal. A veces sí te puede tomar personal, pero después dices ya, a ver, yo cero dramatismos. Me puede tomar media horita, un día, 12, el dramatismo y al segundo me estoy riendo porque yo amo la vida, mi querido Pablo. Qué bacán, qué lindo. Oye, Michelle, quería proponerte que me cuentes tu opinión respecto a las leyes de comunicación. Así, yéndonos de coles a nabos. ¿Tú crees que para que, como se suele representar, o mejor dicho, esto que es como una jerga dentro de la comunicación, que el cuarto poder es la comunicación, ¿no? Los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿Tú crees que es beneficioso en general, en regla general, que existan leyes que regularicen lo que se dice y lo que no se dice, o eso sería más bien una opresión, una represión a la comunicación y a la libre circulación de información? Yo creo que cada periodista, cada comunicador tiene que hacerse responsable de lo que está diciendo. Es decir, si tú vas a abrir un micrófono, te vas a poner frente a una cámara y vas a empezar a hablar algo sin un contexto, sin una documentación, sin algo comprobable, yo creo que esa persona tiene que asumir las responsabilidades, independientemente de que exista una ley o no exista una ley. Es decir, yo creo que nunca he abierto un micrófono para difamar, para atacar a una persona sin tener el argumento y el contexto y la documentación que ratifique que esa persona está haciendo tal cosa. Ahora nosotros vivimos un periodo muy nefasto en el Ecuador con esa ley de comunicación, en un periodo de un gobierno que duró más allá de la cuenta, 10 años, y realmente es como si tú ahora estuvieras charlando conmigo y de repente en medio de esta charla tan bonita te interrumpen, ponen el espacio de una cadena nacional y comienzan a insultarte a ti. En tu espacio, en tu hora, cuando la gente te está escuchando, comienzan a insultarte. Eso es lo que hizo ese gobierno en nombre de esa ley de comunicación. Entonces, por ejemplo, mi padre estaba en un programa como Buenos Días, que era el programa más importante de las mañanas, de 7 a 9 de la mañana, y de repente había que frenar. O sea, lo tenían tan calculado porque el programa empezaba a las 7 de la mañana y a las 7:02 empezaba la cadena en donde le insultaban a Diego Oquendo. O sea, directamente para que la audiencia escuche con una cosa que se llama propaganda. Lavado de cerebro, frases poderosas que se repetían. Y fíjate que nosotros como medio de comunicación independiente logramos subsistir y logramos sobrevivir. De hecho, Radiovisión tuvo una marcha, la hicimos ahí en Quito y otra la hicimos en Guayaquil, con una buena cantidad de gente que nos apoyó y nos respaldó. Por supuesto. Por la libertad de expresión. Es decir, un Diego Oquendo no se forma de la noche a la mañana. Y ahí sí hablo de mi padre. Mi padre tiene una experiencia de más de 50 años en donde le han puesto bombas, le han amenazado, le han botado de canales de televisión, le han puesto tacos de dinamita, le han secuestrado, nos han puesto bombas en la casa. Y es un hombre que siempre se ha basado en su propia verdad y ha sido un hombre honesto. O sea, no hay nada que hacer. Es un hombre honesto que le han ofrecido dinero, nunca lo ha aceptado. Mi papá podría estar montado en el dólar, se le habría encantado hacer eso, nunca lo hizo. Entonces viene un gobierno a desacreditarte en el nombre de esta ley de comunicación. Y ¿sabes qué? Nosotros salimos bien librados por esa audiencia tan leal y tan fiel que tuvimos. Pero yo conozco periodistas muy cercanos que no lo lograron. Claro. Y que perdieron el trabajo. A uno de ellos, a quien yo quiero profundamente, le dio hasta un infarto. Ya se recuperó, está bien, pero acabaron con medios de vida. Entonces, ¿era para qué? Y mira, ahora todo cómo se va desencadenando de ese periodo, todo lo que estamos viendo. No es en realidad entonces una ley, porque una ley, como bien señalas al principio de esta intervención, de esta última intervención, o sea, una ley debe existir para que la persona, o sea, se haga responsable de lo que dice, pero más no como para cohibir o atacar en realidad a otro medio. O sea, no sé si deba existir una ley, pero es decir, yo creo que si una persona entra a difamarte, esa persona que se siente ofendida o afectada directamente tiene el derecho
enjuiciarte, de llevarte a un juicio por lo que tú estás diciendo. Entonces, por ejemplo, yo en mi programa de radio comencé siempre, desde el inicio dije que los comentarios emitidos por mis entrevistados eran de ellos, no era criterio directamente ni de Radiovisión ni del programa, sino que cada uno se tenía que hacer responsable. Entonces, vamos a lo mismo. Claro que hay gente que también en el nombre de la comunicación le abre y dice tonterías, pero cada uno debe hacerse responsable y los directamente afectados tendrían que tomar las medidas adecuadas para enfrentar esta difamación. Ok, me entiendo. Bueno, luego de este epígrafe que en realidad que quería conocer tu opinión, y ya para empezar a cerrar, pues tengo un par de preguntitas más. Por ejemplo, el gran bagaje que tiene tu padre en radio, en medios, en periodismo, o sea, no solo en radio, sino más bien en el periodismo en general. De alguna manera, ¿tú lo heredaste o fue más bien como esa pasión o fue más bien una conducta aprendida? Yo creo que fueron las dos cosas. Sí, es una conducta aprendida. Realmente, tanto mi hermano Diego, mi hermano mayor, que también se dedica al periodismo radial, él es 11 años mayor a mí. Pues yo crecí entre cámaras, entre micrófonos, entre estudios de radio, no solo en la radio, porque mi papá estuvo muchísimo tiempo en la televisión. Claro. Fíjate, cuando yo tenía 14 años, cuando mi madre fallece, y en esa época de transición entre el duelo, yo estaba en plena adolescencia y yo tenía una relación muy cercana a mi mamá, mi papá me llevaba al canal. Entonces, en ese primer año, yo iba al canal con mi papá. O sea, yo llevaba mi mochila del colegio. Yo estaba en el colegio americano. Iba al canal, a Teleamazonas. Mi papá tenía su oficina. Yo me quedaba ahí. Mi papá trabajaba. Yo hacía mis deberes y luego entrábamos al set de televisión. Entonces, yo estaba con todos los camarógrafos, los presentadores. Mi papá, que era el director del noticiero, y las presentadoras, que era un encanto. Me acuerdo de Milagros León, me acuerdo de Gabriel Espinosa de los Monteros, me acuerdo de Lucía Pazmiño, me acuerdo de todos ellos, que de alguna forma adoptaban a esta Michelle que se había quedado huérfana de madre, y a este Diego Kendo que se había quedado viudo. Pero yo veía todo eso. Y esto ya es como si tu papá es chef, o si tu papá es carpintero, o como si tu papá hace todo tu mamá. Ya está dentro de ti, ya lo estás viendo, lo ves como muy natural. O sea, en el programa de Diego, mi hermano, veía a un Facundo Cabral, conocía a Chayanne, conocía a Carlos Vives. O sea, imagínate, Chayanne era un tipo altísimo y guapísimo de uno. Yo pensaba que era un amigo de mi hermano Diego. Fíjate, en esa época no era tan famoso. Y era un tipo súper simpático, y después resulta que había sido Chayanne. Entonces, esa facilidad de encontrar con los personajes y de ver las cámaras ya es parte natural, es tu hábitat. Entonces, creo que eso o por ejemplo, verle a un Abdalá Bucaram, que en algún momento dijo una cosa muy fuerte. Loco ese, el loco que ama. Dijo una tontería de la muerte de mi madre. Entonces, se acerca y se arrodilla, me coge la mano y me dice, perdóname por lo que yo dije de tu madre en un canal de televisión. Todas estas cosas son súper impactantes cuando eres un adolescente. Claro. Y según mis amigas, yo siempre había querido hacer un programa de radio. Yo no me acuerdo de eso, pero no me acuerdo. Mis amigas del colegio, de la adolescencia, me decían, tú querías hacer y mira que lo lograste. No me acuerdo, pero ahí está. Yo te pregunto esto porque yo siempre he estado un poco distante de los medios de comunicación, entre comillas, hasta que en realidad empecé a rebobinar un poco ahora que tengo la oportunidad de conversar contigo. Y yo tengo un tío que vive ahora en los Estados Unidos, que le mando un saludo, de un paréntesis, del Mundo Quintana. Él tenía una radio en Latacunga, Radio Fénix, 1440 gigahertz de amplitud modulada a la radio. AM, ajá. Claro. Y claro, yo visitaba la radio cuando tenía 6, 7 años. Y ahora, claro, veía cables, aparatos, instrumentos, micrófonos, y ahora me veo con todo este aparataje. Entonces, eso de alguna manera, pues está ahí, claro, y va saliendo. Y ya para ir cerrando, Michelle, qué bacán haber compartido contigo este espacio. Y antes de cerrar, nosotros le solemos decir o le solemos pedir a nuestros invitados que
que nos dejen un mensaje, algo que a lo mejor se nos haya escapado, que sé que se nos escaparon un montón de cosas para hablar, pero esto nos deja un punto seguido para a lo mejor un segundo episodio, ¿no? Que me encantaría seguir hablando contigo de diferentes cosas que se nos quedaron fuera, pero sí que me gustaría que nos compartas un mensaje, algo que lo comentado, que se nos haya quedado fuera, que te gustaría decir. Primero quiero agradecerte a ti, me he sentido súper cómoda, te agradezco porque siento que te has preparado, porque has hecho la tarea y me he sentido súper bien, y gracias por no hacerme las típicas preguntas que me hacen, o sea, es las clásicas, pero no, te fuiste por otro lado, así que me he sentido súper cómoda, gracias John, a ti también. Yo, un mensaje, mira, este tiempo que tenemos en la vida es tan corta, es tan corto el tiempo que tenemos aquí, que creo que lo mejor es estar de a buenas con la gente y con la vida. Y yo te puedo decir que cuando la vida te quita y tú estás abierto y amas todo lo que tienes, te llegan sorpresas, te llegan cosas, te llegan regalitos. Así como te quita, a mí en lo particular, creo que la vida me ha dado muchísimo más con creces. Entonces yo creo que eso es lo que hay que estar presentes. O sea, vivimos en un mundo convulso de guerras, de enfermedades, de amenazas, de diferencias. Yo creo que hay que sembrar esa parte de encontrar el amor propio primero, que ese es el que genera el amor a los demás, y segundo, dejar que la vida te sorprenda. Y hay que saber pedir las cosas para que las cosas lleguen a tu vida. Y creo que hay otra cosa es importante y es dejar ese halo, esa estela de amor a la gente que tienes en tu entorno. Eso es todo. De ahí las cosas se facilitan para que llegue un día en que cerremos nuestros ojos por última vez y nos vayamos en paz. Es lo que te puedo decir, mi querido Pablo. Qué lindo, Michelle. Qué gran mensaje. O sea, llega, cala. Pues amigos, lo dicho, vamos a tener, espero, un segundo episodio con Michelle. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia y haberte abierto, que en realidad, como te dije desde un principio, se nota esa energía, se nota que en realidad irradias poder, pero en el buen sentido. Entonces, el haber puesto en marcha diferentes respuestas elaboradas que ahora saldrán a la luz y serán públicas, a mí no me cabe duda de que en realidad, y es el objetivo por el que nosotros hemos decidido poner en marcha este proyecto, y es que estos mensajes como los que nos acabas de relatar, tu experiencia, pues con que lleguen a 1, a 2, a 3 personas, yo creo que nuestro granito de arena, por pequeño que sea, ya ha sido sembrado. Y de los protagonistas, pues muchísimas gracias. Muchas a ti. Gracias. Y lo dicho, amigos, amigas, esto ha sido Isacta con Michelle Oquendo. ¿Y algo más? Quería decirte una cosa. Quiero agradecer a todas las personas que en este momento me hacen profundamente feliz. Muchas personas, y hay unas personas especiales y que saben a quiénes son, y qué linda que es la vida, realmente. La verdad es que sí, ¿no? Sí. A veces uno no entiende cómo en realidad puede haber una visión negativa de otras personas. Hay mucha queja de por medio, mucho mal rollo, mucha mala leche, como lo dicen aquí. Sí, ¿no? Pero cuando uno se pone a analizar, o sea, en realidad, si tienes amor, tienes techo, tienes comida, ya creo que el resto va por asunto propio. Pero es llegar a esos niveles de conciencia para darse cuenta de que en realidad el asunto es más bien interno que externo. No sé, que a lo mejor te puede dar una bofetada en la vida como para cachar. Te bofetea, pero realmente hoy yo estoy en un punto muy feliz de mi vida. Muy, muy feliz. Muy feliz. ¿Algún sueño cumplido? Varios. Ahora mismo ya los más cercanos. Ya tendríamos que hablar de otras cosas y de otros niveles, ¿no? Que yo creo que hay gente... ¿Eres creyente? Totalmente. ¿En Dios así un omnipotente o en Dios, una energía? Yo no soy una persona, digamos, religiosa. Nací en un hogar católico, obviamente. He sido criada para el pero yo sí creo que hay unos seres superiores que están contigo y que te ayudan. Y hay que saberles pedir y hay que ser humildes. Entonces, no, ese es otro tema que nadie sabe de Michelle Oquendo, que yo he podido hablar con gente que quiero cercana, pero que yo he pedido y se me ha dado. Sí. Pide y será concedido, dice. Así es. Y así ha sido, ¿no? Pero con mucha conciencia. Anota, pide lo que tú quieras y también despídete de quien no te aporta. Cierra las puertas de circunstancias de gente que no
Y no necesariamente porque sean malas personas, sino porque no están vibrando a tu misma frecuencia. Es totalmente existente eso, ¿no? Ay, sí, no. Yo no tengo vergüenza. Yo creo en seres superiores, llámale Dios, Virgen María, lo que tú quieras. Yo creo. En su momento yo me cuestionaba mucho esto de la energía, la frecuencia y demás, hasta que en realidad te das cuenta de que todo funciona así. O sea, esta pared tiene una vibración, una frecuencia. Imagínate nosotros como seres humanos, seres pensantes y también y al mismo tiempo ignorantes. Porque yo creo que nuestra capacidad mental, o sea, es completamente imposible. O sea, es imposible que lleguemos a entender la inmensidad del universo y del poder que existe sobre nosotros, hacia nosotros. Y pide y ofrece. O sea, tú también pide, pero también ofrece claro cosas. Claro que das para recibir. ¿Qué estás dando para cambio? Recibir? Y te juro que las cosas... A ver, yo creo que casi todo lo que yo he pedido se me ha dado. Casi todo. Hay gente que me dice, oye, pero qué suertuda, tú siempre... No, hay que saber pedir y hay que estar presentes, Pablo, conscientes, no adormecidos. A eso es cuando estás con la gente que está adormecida, esa no es la persona que tiene que estar en tu vida o las personas del trabajo. ¿Qué es estar presente? O sea, cachar lo que te llega. Y yo estoy ahorita contigo en ayahuasca. Ya. No estoy en Ecuador, no estoy en el mañana, no estoy en el futuro. Estoy contigo, estoy contigo. Esto es lo que hay ahora. Ya después saldré y me iré a donde tengo que irme. Presente. No estoy con la fantasía de, ay, es que yo que era ecuatoriana y qué lindo y todo lo que yo tenía en Ecuador. Sí, bacán, ya, estoy aquí, se acabó. Bacán. O el ojalá. O el ojalá. A ver, yo sé lo que se me viene, es bueno, es lindísimo, ya, pero cuando llegue. Mientras tanto estoy aquí feliz porque estoy feliz. Estoy feliz con todo. Y estoy feliz aquí estando contigo, con tu micrófono, viéndote a ti. Estoy muy feliz. Y nosotros contigo, obviamente, por supuesto. Sí. Qué lindo cierre. Amigos, esto ha sido Exacta con Michelle Oquendo. Exacta en la casa, Exacta en ayahuasca y Michelle Oquendo en Exacta y todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por haber llegado a este punto, Michelita. Muchísimas gracias. Que Dios te pague. Muchas gracias por la entrevista.